grabadora. Grabando. ¡Eh! ¿Cómo estás, Saúl? Qué gusto verte. Y oye, hace mucho no nos vemos de veras. Puro Ya virtual, de veras. Así es, tenemos como 3 años de no vernos. ¿sí, verdad? Más 5 meses de pandemia, más lo que... Más la pandemia, pero aquí estamos. Estoy encantada de estar aquí platicando contigo. Es un gustazo, eres un alma que me va a acompañar por el resto de mis días. Y Qué pues bonito, tú también. Eso que ni qué. es un cariño mutuo que lo sabemos que existe y pues qué gusto tener aquí además a mi maestro Saúl Serrano. Yo nada más tomé algunos cursitos contigo, pero me hubiera gustado poder realmente aventarme todo el diplomado ahí en tu escuela, que es una escuela Pues, maravillosa. por andarte yendo a Cancún. Pues el tiempo que estuve en esta escuela es maravilloso y eso los recomiendo. Quien tenga la oportunidad en México, busque a Saúl Serrano. De verdad, es diferente. Es una escuela que no es tradicional, ¿verdad? Platícanos por qué no es tradicional tu escuela, Saúl. Yo creo que porque yo no soy tradicional, Para ¿no? empezar, ¿no? Sí, Empezar. claro. O sea, sí empecé con una formación muy tradicional, pero pues nunca he encajado mucho en los esquemas y siempre, aunque resulte muy sangrón decirlo, pues he tratado de estar como más a la vanguardia que mantener un código bueno en los años 50 o en los 60 o en los 70. Creo que ahora, tanto mis alumnos como yo, tenemos que hacer lo que nos nace por un lado y experimentar con las cosas según nuestras circunstancias, según las tecnologías, según los momentos históricos, según las necesidades personales, pero preferir hacer porquerías que hacer cosas que ya están hechas y que además con el nuevo esquema de Internet, Instagram y demás, pues está inundado de millones de imágenes intrascendentes que ni siquiera vemos más allá de un segundo. Entonces, prefiero malo nuevo que viejo conocido. Oye, Saúl, pero cuando yo te conocí en el 2008, que fue cuando estuve por ahí tomando algunos cursos contigo, te conocí como fotógrafo y pasaron los años y resulta que nos volvemos a encontrar, nos vemos en el 2017, yo ya estando en Cancún, allá en México, y descubro que estás como artista visual, realmente estás de lleno pintando, estás Sí, sumergido pintando. sí, de hecho es una combinación que es conocida en el mundo y poco practicada en México, y de hecho existe desde el daguerrotipo, que es la vinculación de la fotografía y la pintura. O sea, para mí es algo que traigo jalando desde primaria, yo creo que agarraba las fotos de mi familia y las coloreaba para que me regañaran, pero es algo que de repente, pues creo que lo he contado alguna vez, o sea, como he tenido maestros muy clásicos, o sea, don Manuel Álvarez Bravo, Pedro Meyer, Mariana Jampolsky, han sido maestros muy del blanco y negro, muy de México, y yo estaba siguiendo esa línea. O sea, tuve muchas exposiciones vinculadas con el blanco y negro, con el ensayo fotográfico. Me dieron becas, me seleccionaron en bienales, me expuse en diferentes lados, museos, pero llegó un momento en que dije, si yo sigo aquí, me voy a volver en la cola de león y prefiero ser cola de ratón que cola de león. Entonces, el hecho también de estar cerca de mi maestro y siempre le estaré agradecido, Pedro Meyer, obviamente de todo corazón Mariana Jampolsky y un apoyo padrísimo de Álvarez Bravo, cuando me empezaban a chotear de que yo era medio Meyercito, porque fui el primero que estudió foto digital con Pedro Meyer, fue el primero que convenció de engancharse, y entonces yo iba un poco como a la saga de Pedro Meyer, ¿no? Yo también estaba en el Consejo Mexicano de Fotografía, ocupaba un puesto importante. Entonces, a mí siempre me ha chocado ser como sombra de alguien. Es un temperamento narcisista, estúpido, egocentrado, lo que quieras, pero nunca me ha gustado ser como mi papá, ni como mi mamá, ni como mis maestros. Creo que cada uno tiene su propia identidad. Incluso eso lo trabajo con mis alumnos. O sea, ellos son, cada quien es cada quien y no se parece a nadie. Y lo ideal, pues, es explotar eso de que
de que Laura es Laura y por más influencias que tenga de 20,000 personas, ella es Laura y la que me importa es Laura y no si se parece a no sé quién, si viene de la escuela de no sé quién, si escribe poesía como no sé quién. Lo importante es que seas tú, porque ese es el ser que uno puede querer o amar y no al ser que de alguna manera ni conoces porque está disfrazada de Virginia Woolf o está disfrazada de alguna poetisa sublime o está disfrazada de la personalidad de su mamá o está disfrazada de la moda. Entonces, conocer a la gente como es para mí siempre ha sido fundamental. Y cuando me empezaban un poco a vincular con Pedro Meyer, que sí fue un gran maestro para mí y fue un gran apoyo, y que decían que me ganaba las becas porque estaba en el consejo o porque estaba cerca de Pedro Meyer. Entonces, pues casualmente tomé un taller con Arnold Belkin, el muralista, y él vio mis cosas de fotopintura, le encantaron, nos identificamos con el proceso y a partir de ahí de un cambio de timón o un toque de piedra y me fui para otro lado, que era realmente lo que yo era, pero sí necesitaba la formación fotográfica. Sigo insistiendo en que tener buena técnica, buena calidad y buen ojo es importante para poder cruzar hacia la fotopintura, ¿no? Y ¿En qué año sucedió esta evolución, este cambio drástico que dejaste más la fotografía y tomaste la pues mira, fotopintura? yo soy bien malo para las fechas, pero debe haber sido más o menos por 78, 79, que es cuando yo trabajaba más Polaroid. O sea, mis imágenes de Polaroid, que por ahorita pongo aquí unas, pues no le gustaban a los fotógrafos. Otras personas consideraban que eran pintura y que no eran foto. Entonces estuve como en el limbo un rato. Ni era fotógrafo ni era pintor, porque la señora Azcárraga quería comprarme 2 obras. Me dijo, quiero mañana estas 2 aquí, que no sé qué, cuando yo trabajaba en el Centro Cultural Arte Contemporáneo. Y entonces le llevé las fotos de 50 por 50 centímetros. Me dijo, no, a mí no me des copias, yo quiero los originales. Yo, pues esos son los originales, son Polaroid chiquitas, ¿no? Hechas grandotas. No, 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 a mí no me hagas guaje, tráeme las pinturas. Y pues no había tales pinturas, era una mentalidad pictórica a través de medios fotográficos. Y de hecho, desde que empecé con la foto en la facultad, que ha de haber sido por ahí de principios de los 70s. Me acuerdo, y ahorita incluyo una imagen de esas, que una de las primeras fotos que hice de mi novia con medias, la estilicé, la trabajé en el laboratorio y la convertí en algo que yo todavía no consideraba fotopintura, pero era una destrucción de la imagen realista. Entonces siempre he estado con esa tendencia a destruir la realidad fotográfica, aunque muchos años me he dedicado o me dediqué a hacer fotografía documental. Pero creo que una cosa es ser fotógrafo y otra cosa es ser, aunque la palabra sea mamona, ser artista o ser creador. Claro, aparte de que buscas la originalidad, es un lenguaje con el cual tú te quieres expresar. Sí, Y buscas porque tus herramientas propias, o sea, en este caso la mezcla de la intervención de una imagen que es Polaroid, que es instantánea, pero que tú la intervienes y que la modificas, y a través de la fotopintura también modificas estas fotografías, haces unas reinterpretaciones de ellas. claro, y yo creo que esto viene y tiene mucho que ver con algo que casi no he hablado, que es como mi formación literaria. El hecho de haber estado con Gustavo Sainz, que ambos dos queremos mucho a Gustavo, que como dice, Claro, descansa en paz. lo recordamos con cariño. O sea, Gustavo fue un parteaguas para mí entre lo que yo estaba estudiando de comunicación y periodismo con la vinculación, igual que con Hugo Gutiérrez Vega, entre la literatura y el periodismo. O sea, es el mismo brinco, porque el ser periodista es como ser fotógrafo. O sea, tú registras un esquema de la realidad y lo narras lo más objetivamente que puedas, lo cual no existe, pero digamos que objetivamente. Y lo que hace la literatura es tomar la realidad y transformarla a tu lenguaje, transformarla a tu punto de vista, transformarla a un esquema único. Y entonces ahí comprendí que el paso del escritor al literato era un brinco
fenomenal. O sea, cualquiera escribe, pero no cualquier es literato. ¿Sí? Claro. Cualquiera Es de escribe. nuevo la creación y entonces tú tienes toda esta mezcla, es multidisciplinaria Pues sí, por para... eso, ¿no? Yo creo que la vida también me ha estado llevando por diferentes caminos que cuando han pasado problemas, en vez de hundirme, me catapultan para otro lado y eso me ha ido sesgando o convirtiendo en estudioso de varias cosas, ¿no? O sea, primero fue comunicación en la UNAM, después estudié cine en el CCC, me especialicé en cine documental. Luego me separé y me quedé con mi hija, lo cual me llevó a ya no poder seguir filmando, cosa que nunca he reprochado ni nada, al contrario, te digo, aprovecho las circunstancias. Entonces, a partir de ahí me metí al fenómeno cultural, al Museo de Culturas Populares, a encargarme de medios audiovisuales, de televisión y de fotografía y de ilustrar las exposiciones del museo. Y ahí empecé a hacer ciertos documentales. Luego vino una crisis espantosa y como yo era papá soltero, pues no podía dejar a mi hija así al garete, entonces no podía seguir en cine. Pero ya tampoco había dinero en el Estado para producir en la época de la crisis de López Portillo. Y entonces me metí al Colegio de México a estudiar literatura, que había sido mi sueño paralelo. Entonces me metí al doctorado de literatura hispánica después de 4 exámenes y uno que pasé gracias a mi hija, que la sinodal le preguntó que qué cuentos conocía y Anaís le echó una oleada de cuentos que le leía todas las noches, vio mi amor por la literatura y me aceptaron en el doctorado. Y de ahí me fui a estar desempleado varios meses, hasta que gracias a una amiga, Marister, pude entrar al Museo de Televisa, al nuevo museo, al Centro Cultural Arte Contemporáneo, que era la continuación del Tamayo y que yo estuve ahí desde que se iba a abrir hasta que se cerró, 11 años. Y fui encargado del archivo Álvarez Bravo, lo cual me reconectó con don Manuel, que yo ya había estudiado cursos con él. Me reconectó con la fotografía artística, ahí me inventé los cursos de fotografía artística, desarrollaba una serie de actividades profesionales adentro como fotografía de todos los elementos de platería, en fin, para mí la estancia en el museo era fantástica y quedaba cerca de la escuela de mi hija y entonces todo se fusionó para que yo no me dedicara al cine ni me dedicara a la literatura y entonces fue cuando todo me llevó hacia la foto. De hecho, yo la foto la tenía paralela desde la secundaria, que entré a estudiar a Kodak por un tío que trabajaba ahí. Y la foto me ha acompañado todo el resto de mi vida, pero nunca me planteé ser fotógrafo y mucho menos enseñar fotografía y mucho menos ser artista fotógrafo. Y todos esos cambios me llevaron a la fotopintura, gracias a muchos autores que conocí en el Museo de Televisa. O sea, Pero mira, dices, nunca pensé enseñar fotografía y tienes una escuela de arte que no nada más es fotografía, sino todas las artes pictóricas están relacionadas. Y más allá de ello, te gusta la filosofía Zen, que es parte de lo que tratas de inspirar en tus alumnos, esa filosofía en los momentos de creación. sí, porque está conectada con muchas cosas. O sea, yo siento como que he tenido vidas paralelas, ¿no? O muchas reencarnaciones en el cuerpo actual. O sea, desde chavo me interesó muchísimo la filosofía y el cosmos y por qué existimos y por qué la Tierra y por qué esto y por qué lo otro. Y obviamente cuando eres chavo te quieren, mi familia es guanajuatense, entonces te quieren meter en el esquema de que tienes que hacer la primera comunión y esas cosas, ¿no? Entonces yo iba a los catecismos, ahí en la Catedral de Guanajuato, y empezaba a cuestionar todo. Y bueno, ¿y quién hizo a Dios? ¿Y por qué existe el cosmos? ¿Y nosotros por qué existimos? ¿Y por qué nos comemos a los animales? Y una serie de cosas que fastidiaban a las monjas, ¿no? Que nos daban catecismo. Y luego esas me llevaron con un párroco de ahí que me hizo una entrevista de que si yo casi traía el chamuco metido, ¿no? Y le dije, pues es que yo tengo muchas preguntas. Y entonces me dijo, es que tú piensas más como budista que como católico. Y yo te juro que no tenía la más puta idea de que existía el budismo. Y Fíjate. eso, y eso me metió como,
como en una identidad antes de poderla tener. O sea, como que me clasificó en un esquema que para él era algo despótico, supongo, como decirte anarquista o loco, o estás chiflado, y que a mí me quedó muy grabada la palabra. Y le pregunté a un primo mayor que yo, y me dijo, pues hay un libro de Hermann Hesse que se llama Siddhartha, que Siddhartha es la encarnación y luego el desarrollo del Buda, ¿no? Y entonces, pues léelo a ver qué te dice. Y empecé a leer a Hermann Hesse y luego de ahí me pasé al Lobo Estepario y luego me pasé a Demian y luego me pasé a La Rueda y así. Y mucho de la literatura también me llevó a un plano como mucho más místico. Leí en esa época Thomas Mann y todo parecía que yo lo escogía para que me llevara a cosas más metafísicas. Y de ahí poco a poco, pues me empecé a identificar con tonteras como el programa de Kung Fu. Me encantaban las artes marciales y a partir de secundaria que me pusieron una golpiza, me metí a estudiar Kung Fu. Y, y ahí noté que había un vínculo entre una filosofía, una ética y las artes marciales. Entonces seguí metido en el Kung Fu, pues yo creo que parte de la secundaria y buena parte de la prepa. Y ahí conecté un poco con este programa, con David Carradine, que tenía un minuto de entrevista al final del programa, generalmente con el maestro ciego, que siempre le soltaba una frase zen. Yo todavía Sí. no ubicaba que era el zen. Entonces escribía yo esas frases y las meditaba y veía, ¿no? Luego ya me compré algún libro sobre el zen, que era muy didáctico y muy poco apegado a la realidad del zen. No se puede hablar del zen, lo tienes que vivir, ¿no? Pero de alguna manera se puede transmitir como con los cuentos. Y entonces fui vinculando muchísimo mi existencia con un tipo de pensamiento que estaba vinculado también a las artes marciales, porque muchas artes de Japón, el ikebana, la comida, la arquitectura, el teatro, no, todas las artes de Japón, incluidas las artes marciales, tienen que ver con el espíritu del zen. Luego, por circunstancias del destino, mi mamá compró un viaje para irse a Japón y se murió antes de hacer el viaje. Entonces fui a la agencia de viajes y me dijeron, pues lo único que podemos hacer pues, es pasarle el viaje a usted en individual y que no viaje con las señoras con las que iba a viajar su mamá. ¿Y en qué fecha lo ponemos? Y entonces, pues lo extendí lo más que pude para irme a Japón y estuve 2 meses por allá y empecé a meterme a los templos y luego me fui a refugiar a un monasterio que te dejaba por $10 quedarte a dormir ahí, si además trapeabas y ayudabas a pelar papas y zanahorias o sacar cosas del huerto. Entonces, pues me metí ahí y algo me cayó el 20 muy, muy fuerte que me fascinó, esa quietud, esa paz, esa armonía que vivía ahí, pues no la podía vivir eternamente, nunca pensé en convertirme en monje ni nada por el estilo, ¿no? De hecho, yo iba a Japón haciendo fotos para la revista Claudia, que algunos recordarán, y para la Claro. revista 7 que dirigía Gustavo Sáenz, y algunas cosas que escribía yo para Interview y que iba a ilustrar con fotos para recuperar un poco de la lana que me estaba gastando en ir a Japón, ¿no? Y entonces uno de los maestros del templo Zen, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, todos los nombres japoneses me sonaban igual, me sugirió que ya que me interesaban las artes marciales, fuera a la escuela de Kendo y me dio una recomendación para que fuera con un papelito a la escuela de Kendo como visitante. Yo era un extranjero que estaba ahí en Tokio, ¿no? Y entonces fui a la escuela de Kendo y me dijo el que me recibió, llevó el papelito con el director de la escuela, bajó el director de la escuela y me dijo, la clase de Kendo empieza dentro de 3 horas, pero en media hora tenemos una clase de Aikido. Ya que le interesa, pues entre a la de Aikido y luego, si quiere, entra a la de Kendo, que el Kendo es de la espada, ¿no? Entonces dije, no, pero no traigo uniforme, no traigo pants ni nada. No, no se preocupe, nosotros le prestamos un uniforme. Los japoneses son increíbles. Entonces me prestaron un uniforme de Aikido
y me metí a la clase de Aikido y fue como un shock eléctrico. O sea, fue mi fascinación, absolutamente. Estuve vinculado con el Aikido 19 años continuos, de ir todos los días a las 7 Pero de la mañana. todavía haces Aikido. No, no, lo dejé hace como 19 años, exactamente la edad que tiene mi hijo Bruno. Entonces, ¿qué arte marcial es la que estás practicando últimamente? Ahorita no, a partir de que nació Bruno me pasé a yoga y luego estuve practicando hace unos años con mi hijo, estuve ¡ay! Se me va la palabra, en el arte de la espada, en Iaido. Ah, ok, ese es. Estuvimos ahí en Iaido y importamos nuestras espadas de Japón y ¿no? Pero luego ciertas circunstancias me lastimé la cadera y luego Bruno se puso mal y todo eso pues, nos fue alejando del Iaido. Pero el espíritu del Aikido, que es Zen en movimiento, o sea, tú puedes hacer Zen cocinando, puedes hacer Zen haciendo artesanía, puedes hacer Zen haciendo arreglos florales, porque es una actitud ante tu vida y ante lo que estás haciendo. Y entonces el Aikido me dio una formación vinculada al Zen, que también iba a meditación y cosas por el estilo, que me dio una ruptura del ego que yo tenía. Yo era súper, bueno, mucha gente dice que soy un mamón y todavía petulante, pero antes era 100 veces más. O sea, era verdaderamente mamón, ¿no? Y además las artes marciales y la filosofía y mis carreras y la chingada, yo creo que sentían que me creía mucho. Y entonces el Aikido me sometió, me ubicó en esquemas que yo antes no hubiera aceptado, ¿no? La postración ante el maestro y quedarte callado toda la clase y no opinar y además hacer reverencia cuando entra y cuando sale y ponerte a barrer el salón y luego trapear, cosas así. Yo decía, pues yo vengo a estudiar Aikido, no aquí de trapeador, ¿no? Y todo eso me fue metiendo, gracias a mi experiencia en el templo, a la continuación del templo en el templo de Aikido. Yo terminando la clase me quedaba a meditar, todo el mundo se salía, trapeábamos, barríamos para que estuviera limpio para los siguientes alumnos y yo me quedaba a meditar ahí si no había clase después. Y pues, todo eso me fue llevando de una manera muy inconsciente a un comportamiento zen, que curiosamente luego con mi trabajo de Polaroid brota la manera de crear del zen, se explota en mis Polaroids, porque en el zen tú creas de una manera inconsciente o de una manera desde el espíritu, desde tu propio instinto, no desde la conciencia. No dices, voy a poner esta raya, voy a poner este color, voy a poner tal tema. No, creas las condiciones y fluyes, ¿no? Lo que En ahora las Polaroid tenías un escaso tiempo para poder reaccionar, realmente tampoco tenías manera de detenerte mucho, no, tenía que fluir, surgir sí. espontáneamente la creación inmediata. Y eso yo creo que fue lo que me dio base para todas unas 200 imágenes que ya tengo de Polaroid alterada, ¿no? De Polaroid, que ahorita también coloco algunas aquí, de Polaroids modificadas y alteradas en la emulsión. O sea, las fotos no tienen nada de pintura, es pura alteración de emulsión. Oye, Saúl, y estos Polaroid, pues es parte del trabajo que ya tienes ahí, un banco de datos, pero ahorita ya es muy difícil poderlo realizar, ¿no? Los materiales no están tan a la mano, han cambiado también los sustratos, o no Sí, sé. el lío es que sí se sigue produciendo Polaroid, están las de Impossible Project, y Polaroid volvió a sacar ese X70, 600, Spectra, Mini. Hay todavía un surtido muy grande de Polaroid. El problema es que la emulsión ahora se seca en unos cuantos segundos y antes se tardaba minutos. Entonces, cuando se tardaba, tú no podías ponerle el dedo porque movías la emulsión y se manchaba, que era lo Claro. que yo precisamente movía con instrumentos de grabado. Como si O sea, tú abajo... aprovechabas esa, digamos, en ese momento era el inconveniente para el público, para el usuario, pero para ti era una ventaja y ahora es al revés. Y ahora es al revés, porque Polaroid perdió muchísimo dinero porque la gente las maltrataba o las sacudía y entonces se dañaba la imagen. Iban y reclamaban a las tiendas de foto
Los de la tienda de fotos no sabían nada y decían, pues sí salió defectuosa su placa, regréseme la cajita, le doy otra y yo se la cargo a Polaroid. Y Polaroid, pues el 50%, el 40% de su producción era reemplazar a la gente que echaba a perder las fotos y que iba a reclamar. Entonces hicieron una tecnología donde rápidamente se secaba para que no hubiera posibilidad de lastimar la imagen en el proceso de aparición, ¿no? Y eso me dio en la torre. Entonces eso hace que tu obra como tal, en relación con las Polaroids, pues ya sea una serie que es del pasado y que Claro. forma parte de tu portafolio. Ajá. Pero ahora la maravilla de la digitalización es que trabajo igual, pero en digital. O sea, ya no es mi Polaroid en chiquito, sino es mi Polaroid en grandote, en la pantalla. Ok, Entonces ahí tengo chance también de manipular las imágenes. Y luego cuando cesé de hacer las Polaroids, dije, bueno, si abajo, según yo, había óleo, pues ahora pongo el óleo encima. Y empecé a trabajar con óleo sobre foto, ¿no? ok. Y lo que tienes ahorita de trabajo durante esta pandemia, que esa fue la idea de reunirnos esta Sí, noche, ¿de qué haces en la pandemia? Ah, ¿qué tanto has hecho durante esta pandemia? Cuéntanos pues cómo te has desenvuelto. Sé que estás trabajando mucho es experimentar. mucho Uy, se fue la y onda.